Última hora, alerta máxima colombiano. Necesito que por favor me ayude a compartir este video porque acaba de confirmarse que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un ultimátum contundente contra Colombia, responsabilizando directamente al jefe de la mafia, Gustavo Petro, por su vínculo directo, por sus oscuros nexos con el cartel de los soles. El presidente Trump anuncia sanciones inmediatas, advirtiendo que todas las ayudas económicas y de cooperación con nuestro país serán retiradas. Todo esto mientras Petro continúe en el poder, hundiendo definitivamente a Colombia en la sombra del narcotráfico. Colombianos, esto es un momento decisivo. Las pruebas son claras y el video que les voy a presentar a continuación revela con testimonios y documentos cómo Petro ha estado vinculado al genocida dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el jefe del cartel de los soles. Atentos, porque después de ver esto ya nadie podrá negar la verdad. Así que necesito que usted por favor me acompañe hasta el final y comparta esto hasta llegar a todos los rincones de Colombia, porque es hora que todos los colombianos despierten. Vamos a escuchar esto atentamente y por favor ayúdeme a compartirlo, a difundirlo a todas partes. Mucha atención Colombia, porque en las últimas horas se ha desatado un escándalo internacional que golpea directamente al gobierno de Gustavo Petro y que está sacudiendo la política nacional como pocas veces se había visto. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció públicamente la suspensión inmediata de la ayuda económica y de cooperación hacia Colombia, argumentando que existen pruebas contundentes de corrupción y malversación de fondos en el actual gobierno colombiano. Lo que comenzó como un rumor filtrado desde Washington terminó confirmándose en una rueda de prensa multitudinaria, donde Trump expuso documentos, imágenes y testimonios que comprometen directamente al presidente Gustavo Petro y a varios de sus funcionarios más cercanos. Trump, conocido por su estilo directo y sin filtros, no se guardó nada y aseguró que el dinero que Estados Unidos había destinado a programas de sustitución de cultivos, desarrollo rural y lucha contra el narcotráfico terminó desviándose hacia empresas fantasma, propiedades de lujo y cuentas en paraísos fiscales manejadas por allegados del mandatario colombiano. Según los cálculos expuestos por la propia Oficina de Seguridad Nacional norteamericana, la cifra alcanzaría los $3.000 millones en tan solo 2 años, un golpe devastador para la imagen internacional de Petro y una acusación que pone al país en el ojo del huracán diplomático. Estados Unidos no puede seguir financiando gobiernos que utilizan nuestra ayuda para enriquecer a unos pocos y traicionar a sus pueblos, declaró Trump con tono enérgico, mostrando fotografías satelitales de supuestas construcciones lujosas en regiones donde el gobierno colombiano había reportado proyectos sociales. En lugar de hospitales o escuelas, lo que aparecía eran mansiones, fincas de recreo y complejos privados de lujo. Trump fue más allá y aseguró que funcionarios del círculo cercano de Petro mantienen vínculos directos con organizaciones criminales que deberían estar combatiendo. Esto no es un error administrativo, es un esquema de corrupción sistemática que comienza en la misma Casa de Nariño, afirmó. El anuncio provocó un terremoto político inmediato. Los principales medios internacionales replicaron la noticia en cuestión de minutos. CNN en español tituló: Trump corta fondos a Colombia y acusa a Petro de corrupción. El Miami Herald publicó: Colombia en crisis, millonarios desvíos comprometen ayuda estadounidense. La BBC resumió con una frase contundente: escándalo de Petro golpea la relación bilateral más importante de América Latina. En Europa, diarios como El País y Le Monde destacaron la gravedad de que el aliado histórico de Washington en la región quedara bajo sospecha de malversación de la mayor ayuda antinarcóticos de la historia. Mientras tanto, en Colombia el ambiente se volvía irrespirable. Desde muy temprano comenzaron a circular en redes sociales videos de ciudadanos indignados que denunciaban la traición del gobierno. Nos dijeron que no había plata para la salud, para la educación, para la seguridad, y ahora resulta que todo se lo estaban robando, afirmaba un ciudadano en Bucaramanga en un video que rápidamente se hizo viral. En la Plaza de Bolívar, en Bogotá, comenzaron a congregarse manifestantes espontáneos con pancartas que decían «Fuera Petro y devuelvan lo robado». La senadora Paloma Valencia declaró que lo revelado por Trump confirma lo que llevamos meses denunciando, que el gobierno de Petro es un proyecto personalista, corrupto y peligroso para Colombia. Incluso algunos miembros del pacto histórico, la coalición oficialista, se mostraron incómodos. Un congresista que pidió reserva en su identidad dijo: si las pruebas son tan contundentes como se dice, tendremos que marcar distancia, porque esto puede arrastrarnos a todos. El fiscal general también anunció que abriría una investigación preliminar de oficio para verificar las acusaciones presentadas por Estados Unidos. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente, afirmó en una corta declaración que agitó aún más el escenario político. La Procuraduría y la Contraloría se sumaron al anuncio de iniciar procesos internos de revisión, aunque críticos del gobierno advirtieron que esas entidades ya estaban infiltradas por aliados de Petro. El gobierno, por su parte, reaccionó con un comunicado oficial leído desde el Palacio de Nariño.
Petro negó categóricamente las acusaciones, calificándolas de montajes burdos de la ultraderecha internacional y de ataque imperialista contra un gobierno progresista elegido democráticamente por el pueblo colombiano. Según Petro, Trump estaría actuando por intereses electorales y buscando desestabilizar a Colombia para mantener la dependencia económica de Washington. Sin embargo, el comunicado carecía de pruebas que desmintieran lo dicho en la Casa Blanca y fue recibido con escepticismo por gran parte de la opinión pública. Agencias calificadoras anunciaron que revisarían la nota crediticia del país ante el riesgo político. Expertos económicos advirtieron que la suspensión de la ayuda estadounidense podría generar una crisis de liquidez en varios programas sociales y comprometer seriamente el financiamiento del Estado en los próximos meses. Trump no se quedó en simples acusaciones. Durante la misma rueda de prensa, anunció sanciones personales contra ministros y asesores de Petro, incluyendo congelamiento de activos en el extranjero y restricciones de ingreso a Estados Unidos. Varios funcionarios colombianos aparecieron en la lista, generando un efecto inmediato. Bancos en Panamá, Miami y Suiza comenzaron a revisar las cuentas asociadas a los señalados. El mensaje era claro: la corrupción no solo tendría un costo político, sino también personal para los cómplices del presidente. La comunidad internacional comenzó a alinearse con la decisión de Washington. La Unión Europea anunció la suspensión temporal de varios programas de cooperación hasta esclarecer la situación. La OEA convocó una sesión extraordinaria para evaluar el impacto regional de las acusaciones. Países como Chile, Brasil y Uruguay manifestaron profunda preocupación y pidieron transparencia total. La presión se multiplicaba a un ritmo vertiginoso. Varios ministros, temerosos de quedar involucrados, filtraron información a la prensa sobre contratos irregulares y transferencias sospechosas. El diario Semana publicó fragmentos de documentos que confirmarían pagos a empresas fantasma creadas por asesores presidenciales. La revista Cambio reveló que al menos 2 ministros habían adquirido propiedades de lujo en el exterior durante los últimos meses. Cada filtración aumentaba la percepción de que el escándalo tenía un fondo real y no era solo un ataque político externo. Universidades, sindicatos y organizaciones sociales convocaron a movilizaciones masivas para exigir la renuncia de Petro. El 80% de los colombianos, según una encuesta relámpago de Invamer, consideraba que el presidente debía dar explicaciones inmediatas y el 55% ya pedía su dimisión. Nunca antes un gobierno había perdido tan rápido la confianza ciudadana. Trump, desde Washington, celebraba los resultados de su ofensiva. Colombia merece un gobierno honesto, publicó en su red social Truth Social, alegando que la corrupción de Petro es una amenaza para la estabilidad de toda la región. Sus palabras fueron replicadas millones de veces, convirtiéndose en tendencia mundial. El impacto del anuncio de Trump no se limitó al plano internacional. En Colombia, el terremoto político fue inmediato y comenzó a desestabilizar el propio gobierno de Gustavo Petro desde adentro. Las primeras fisuras aparecieron en el gabinete, donde ministros y altos funcionarios se vieron forzados a reaccionar ante las acusaciones y las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos. Algunos de ellos confirmaron de manera privada que ya habían recibido notificaciones de congelamiento de cuentas en el exterior y cancelación de visas, lo que generó pánico en el círculo más cercano al presidente. El ministro de Hacienda, enfrentado a la inminente pérdida de confianza de los inversionistas internacionales, presentó su renuncia en una carta filtrada a la prensa donde aseguraba que no puedo continuar en un gobierno en el que pesan dudas legítimas sobre el manejo de los recursos públicos y la cooperación internacional. Poco después, la ministra de Relaciones Exteriores hizo lo mismo, alegando que las cancillerías de al menos 10 países la habían cuestionado directamente sobre las pruebas presentadas por Trump y que no contaba con argumentos creíbles para defender la posición del gobierno colombiano. Las renuncias marcaron el inicio de un efecto dominó. Incluso congresistas del pacto histórico empezaban a hablar de un error histórico y de la necesidad de un relevo político para salvar al progresismo de un colapso irreversible. La Fiscalía General, presionada por la opinión pública y por las filtraciones que circulaban, anunció la apertura de una investigación formal sobre las denuncias de desvío de fondos internacionales. En una rueda de prensa extraordinaria, el fiscal general señaló que los documentos entregados por fuentes estadounidenses y por medios de comunicación colombianos tenían consistencia suficiente para justificar la apertura de indagaciones inmediatas contra funcionarios en ejercicio. El presidente, acorralado por la presión nacional e internacional, convocó a su círculo más reducido a una reunión de emergencia en la Casa de Nariño. Allí se discutieron posibles salidas a la crisis. Algunos asesores le recomendaron convocar un referendo para medir su legitimidad. Otros le sugirieron reorganizar completamente el gabinete y ofrecer transparencia absoluta, pero Petro se negó a ambas opciones. Según fuentes internas, el mandatario insistió en que las acusaciones eran un montaje orquestado desde Washington y que su renuncia sería una victoria para el imperialismo. Sin embargo, la narrativa de victimización ya no lograba sostenerse frente a las pruebas que seguían apareciendo. Medios nacionales publicaron documentos que confirmaban transferencias sospechosas a cuentas en Panamá y Miami.
y periodistas investigativos revelaron testimonios de exfuncionarios que confirmaban la existencia de empresas fantasma creadas para desviar fondos. El golpe más duro llegó cuando la Contraloría General presentó un informe preliminar que detectaba irregularidades por más de 2,8 billones de pesos en contratos financiados con cooperación internacional. La conclusión era clara. Los fondos destinados a la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo social habían sido utilizados de manera fraudulenta. El deterioro político de Petro alcanzó niveles inéditos. Según una encuesta de Invamer publicada en medio de la crisis, el 75% de los colombianos desaprobaba su gestión y más del 60% consideraba que debía renunciar de inmediato. La credibilidad del presidente se desplomaba a un ritmo sin precedentes en la historia política reciente. En Washington, Trump aprovechaba cada momento para reforzar su ofensiva. En declaraciones a Fox News, afirmó que Colombia merece líderes honestos, no ladrones disfrazados de progresistas. En su red Truth Social, escribió: "El gobierno de Petro es el mayor fraude en la historia de América Latina. Ya no recibirá ni un dólar más de los contribuyentes estadounidenses". Estas declaraciones eran replicadas en Colombia, donde la oposición las utilizaba para reforzar su discurso de indignación nacional. La comunidad internacional seguía endureciendo su posición. La OEA anunció el envío de una misión de observación para evaluar la situación democrática del país. La Unión Europea amplió la suspensión de programas de cooperación. Gobiernos como el de Brasil y Chile, inicialmente cautelosos, pidieron públicamente que se investigaran las denuncias de corrupción con total transparencia y sin impunidad. El aislamiento internacional del gobierno colombiano era cada vez más evidente. La senadora Angélica Lozano declaró que el país no puede permitirse un presidente bajo sospecha de robar miles de millones en cooperación internacional. Por su parte, el senador Roy Barreras, tradicional aliado de Petro, se limitó a decir que el presidente debe aclarar de manera inmediata todas estas acusaciones. La tensión se trasladó también a las Fuerzas Armadas. El comandante del Ejército declaró que los militares colombianos juran lealtad a la Constitución y a la patria, no a gobiernos de turno. Aunque la declaración parecía neutral, muchos la interpretaron como un mensaje de que los militares no apoyarían medidas autoritarias para sostener al presidente en el poder. El ministro de Defensa fue aún más contundente: "Juré defender la Constitución, no encubrir actos que ponen en riesgo la soberanía nacional". El efecto fue devastador. El presidente quedó prácticamente solo, enfrentado a un país indignado y a una tormenta diplomática que no cesaba. Finalmente, en un discurso transmitido en cadena nacional, Petro intentó recuperar la iniciativa. Afirmó que todo formaba parte de una conspiración internacional para acabar con su gobierno y que no renunciaría porque la soberanía de Colombia no se negocia. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con escepticismo y hasta con burla en redes sociales, donde millones de usuarios replicaban la frase "no se negocia", junto a imágenes de las mansiones y vehículos adquiridos con dinero de cooperación internacional. La situación era insostenible. El Congreso avanzaba hacia un juicio político, la Fiscalía acumulaba pruebas, la comunidad internacional aumentaba la presión y las calles exigían cambios inmediatos. La crisis desatada por el anuncio de Trump no solo había dejado en jaque al gobierno de Petro, sino que había abierto un debate profundo sobre la corrupción sistémica en Colombia y la dependencia del país de la ayuda extranjera. Lo que comenzó como una denuncia en Washington se convirtió en una crisis nacional de proporciones históricas, que dejó al presidente Gustavo Petro en el borde de la destitución y al país entero enfrentando la necesidad de reconstruir su confianza en las instituciones. La política colombiana entraba en una de sus etapas más inciertas y tensas, con un futuro marcado por la indignación ciudadana, la presión internacional y la necesidad urgente de recuperar la credibilidad perdida. Esta historia es muy importante y necesitamos que por favor todos los colombianos la conozcan, en donde se deja claro quién es Gustavo Petro y lo que busca en Colombia, y que el presidente Donald Trump no está dispuesto a ser flexible con un tipo que está respaldando al jefe del cartel de los soles, Nicolás Maduro. Llegó el momento, colombianos. A Colombia la vamos a recuperar, porque Colombia no cae, porque Colombia resiste, porque Colombia tiene power. Yo quiero que usted por favor me deje en los comentarios qué opina al respecto. Comparta este video, como se lo he dicho en varias oportunidades, y sígame para más contenido.